estamos incluso peor que en la época de pandemia. Si lo comparamos con el 2022, casi 600.000 compatriotas han ingresado a la situación de pobreza. Eso es más o menos, Cari, como 14 estadios nacionales llenos. ¿Ah? Y para comentar esta situación vamos a comunicarnos con la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, que nos ha estado esperando muy gentilmente porque estábamos desarrollando este último minuto. Señora Bustamante, le agradecemos mucho su paciencia, su tiempo ahora también para comentar estas cifras que han remecido un poco al gobierno, no se ha visto una respuesta clara, pero que sobre todo nos tocan esa fibra nacional de los peruanos que la pasan muy mal, que se la buscan día a día. ¿Cómo recibe usted esta cifra del incremento de 27% de peruanos pobres a un número muy cercano al 30%? Señora Bustamante, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que esta información se venía de alguna manera esperando ya desde fines del año pasado, cuando producto de la situación económica, recordemos que durante el año 2023 la mayor preocupación para los peruanos era poder comer, ¿no? El tema de la crisis alimentaria, la situación económica complicada y además la crisis institucional. Y por lo tanto esto iba a traer como consecuencia un incremento de pobreza que en su momento, en octubre, lo adelantó el ministro del MIDIS, el señor De Martini. Lo que vemos hoy es una información que realmente es crítica, es preocupante y que amerita una respuesta inmediata del Ejecutivo con una estrategia que sume para revertir esta situación. Ustedes bien han adelantado los porcentajes y los números y yo solamente quisiera agregar 2 puntos en este tema. Efectivamente, la pobreza monetaria se ha incrementado y el 29% de peruanos hoy son pobres, es decir, 9,8 millones de peruanos son pobres. Sin embargo, dentro de estos datos tenemos a la pobreza extrema. La pobreza extrema es aquella a través de la cual una persona, ¿no?, vive, ¿no?, consume 251 soles al mes. Es decir, eso es lo que tiene para gastar al mes, 251 soles. Es la canasta de consumo para los pobres extremos. La cifra es alarmante porque hemos incrementado a 5,7%, es decir, 1,9 millones de peruanos se encuentran hoy con 251 soles al mes para poder comer. Es decir, la situación es crítica. La situación de pobreza extrema, ya hacia el año 2016-17 habíamos llegado a 2,5% de pobres extremos. Ya ha llegado a 2%. Ya a nivel mundial se identifica que estamos por erradicar la pobreza extrema. Estábamos en esa vía cuando llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia sube nuevamente a 5% y ahora vemos que ha escalado a 5,7%, incrementando el número de pobres extremos. Ahí lo que toca inmediatamente es que el gobierno, a través de intervenciones sociales, genere las condiciones para que puedan sobrevivir, porque son personas que se encuentran muchas veces en situación de mendicidad, no tienen que comer dada la cantidad que acabamos de señalar. Pero además, como bien se ha señalado, se ha incrementado a 23,3% el pobre no extremo, sigue siendo pobre, a 7,9 millones. Entonces, de estos 9,8 millones, 1,9 es pobre extremo y 7,9 es pobre no extremo. Pero además hay un dato que también no debemos perder de vista y es la vulnerabilidad. Para el año 2023 son 10,6 millones de peruanos, es decir, más del 30%, exactamente el 31,4% de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Y eso qué significa en términos concretos y de pronto fáciles para que nos puedan comprender quienes nos están viendo? La línea de pobreza o el costo de la canasta por persona son 446 soles al mes.
Quiere decir que todo aquel que puede gastar 446 soles al mes o menos son pobres. Pero si tú gastas 447, 450 o 500, básicamente por la forma como se corta el dato en la línea de pobreza, ya no eres pobre, pero eres vulnerable. Los vulnerables en nuestro país hoy son 10,6 millones de peruanos. Y hay tres situaciones que hacen que los vulnerables se conviertan en pobres. En primer lugar, la pérdida de los ingresos permanentes, de manera mensual, de manera diaria, de manera quincenal. Es decir, la pérdida del empleo. No olvidemos el alto grado de informalidad que tenemos en nuestro país y dada la situación económica, pues hay días que no tienen ingresos. En segundo lugar, las enfermedades, digamos, catastróficas, tipo la pandemia o algunas otras enfermedades que generan que la familia invierta lo poco que tiene en salud. Y la tercera razón son los desastres naturales, es decir, todo el tema del riesgo frente a lluvias e inundaciones. Esas tres situaciones se vienen generando en nuestro país en diferentes partes del Perú. Por lo tanto, en términos concretos, alrededor de 20,4 millones de peruanos están o en pobreza o en situación de vulnerabilidad. Por eso el llamado a que el gobierno plantee una estrategia inmediata para atender esta situación y también hacer un trabajo diferenciado entre lo urbano y lo rural, que también son datos que nos alarman en esta presentación que se ha hecho el día de hoy. Exministra, en verdad todo lo que ha explicado ha sido clarísimo. Estamos seguros que el público de Buenas Nuevas, Malas Nuevas ha entendido la trascendencia y lo duro que son estas cifras, finalmente, que se tienen que enfrentar con políticas claras. También conversábamos hoy, y tú lo hacías también con un vocero de IP, Santiago, la variación en que la pobreza ha crecido en la zona urbana, han crecido en las ciudades, ¿no? En comparación de lo rural, lo que ha crecido en pobreza monetaria es en la zona urbana, en la ciudad. Y esta figura, señora Paola Bustamante, ¿tenemos políticas para enfrentar una figura como ello, enfrentar la pobreza dura en las ciudades? Efectivamente, si uno se remonta a los datos de hace 10 años, ¿sí?, la pobreza urbana alcanzaba como mucho al 14%, ¿sí? Hasta el 2019 la pobreza urbana estaba en 14,6% y hoy es más de la cuarta parte de la población que vive en zona urbana, el 26,4%, que se encuentra en situación de pobreza. Dicho esto, lo más importante aquí es que las estrategias que se han diseñado históricamente en nuestro país han estado orientadas a reducir la pobreza rural, porque era lo que mayor cantidad de pobres estaban en ámbito rural. Por lo tanto, es necesario plantear un trabajo intersectorial que permita, en primer lugar, porque la pobreza urbana se reduce con empleo. La generación de empleo es la principal estrategia para reducir pobreza urbana. La pobreza urbana es muy dura. En la sierra, vemos en la selva, que los pobres tienen de todas maneras un lugar donde vivir, tienen algo que comer o porque recogen de la naturaleza o porque tienen animales menores para consumir y sus pequeños espacios para producir algo de tubérculos, hortalizas. Entonces tienen que comer. La pobreza urbana es dura porque está justo en los cordones alrededor de las ciudades, en los cerros, donde no hay nada que comer, no hay servicios. Entonces la primera estrategia es entrar a trabajar fuertemente el tema de la generación de empleo. Lo segundo está vinculado también, y vemos hoy diariamente en las noticias, en los espacios de los medios de comunicación, las alertas, por ejemplo, sobre temas vinculados a que los pequeños emprendedores están perdiendo esos ingresos a raíz de la delincuencia, ¿no? Entonces, tener el tema de la inseguridad ciudadana manejado es importante. También es importante que estos ingresos que llegan al hogar por empleo autónomo o dependiente, pues efectivamente sean sostenibles. Y hay otro tema que también es importante y está vinculado con el transporte, que no es un tema menor. Las poblaciones que viven en ámbito urbano, pero en los cordones, digamos en las afueras de la ciudad, les cuesta muchísimo dinero trasladarse hasta su lugar de trabajo.
les cuesta dinero trasladarse hasta el lugar de estudio. Entonces, el implementar realmente un sistema de transporte que permita acortar la inversión en tiempo y en dinero es fundamental. Y miren, estoy mencionando sectores y temas que probablemente no son del día a día cuando uno piensa en reducción de pobreza. Exacto. Pero en reducción de pobreza tiene que ver con empleo, tiene que ver con, por ejemplo, transporte, tiene que ver con acceso a servicios, está vinculado con desarrollo de capacidades, porque cuando las personas no son empleables, cuando no han terminado el colegio, cuando no han realizado estudios que permitan que se empleen, entonces no van a conseguir un trabajo adecuado. Entonces vemos que las estrategias para la reducción de pobreza urbana tienen que ser multisectoriales y con un liderazgo fuerte para que éstas avancen de manera importante. Correcto. Ahora, hay unos datos que acompañan este reporte de pobreza y son datos que quiero consultárselos en la medida que tocan, en algunos casos, al sector de desarrollo e inclusión social, del que usted ha sido ministra. Peruanos sin agua gestionada de manera segura, 73,7%. 3 de cada 4 peruanos que no tienen acceso seguro a agua. Anemia en niños menores de 3 años, 43%. Cifras nacionales, cifras macro. ¿Cómo puede el gobierno responder ante estas cifras? Usted ha estado en ese cargo decisorio, usted ha tenido que enfrentar estos resultados, en algún momento ha tenido que dar la cara y decir, bueno, recibo este resultado de pobreza. ¿Cómo ve la respuesta que pueda dar el gobierno de Dina Boluarte? Porque más bien ayer lo que había era como un ida y vuelta, un retroceder desde INEI para presentar para presentar la conferencia de prensa, los números. ¿Cómo ve esta situación ya desde el cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que salir a decir el ministro? Bueno, yo creo que en primer lugar, lamentablemente, como usted bien lo ha señalado, se ha perdido el liderazgo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el gabinete. Desarrollo e inclusión social no es gestionar programas sociales. Desarrollo e inclusión social es liderar la política social que implica articular, coordinar con los ministros, ministras de sectores como vivienda, como energía, como educación, como salud, ¿no? Como transporte, para garantizar por lo menos el acceso a servicios básicos. Entonces, lo que vemos es que los ministerios están concentrados solo en el trabajo que le toca hacer a su ministerio. Vemos que efectivamente no hay un liderazgo, porque lo que debería pasar en el MIDIS, y como digamos, usted bien lo ha mencionado, he tenido la oportunidad de estar 2 veces en diferentes gobiernos en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, y uno de los temas centrales es que el MIDIS tiene que llevar al Consejo de Ministros, por ejemplo, las zonas donde hay carencia de servicios básicos para que luego se pueda trabajar y llegar con incrementar, por ejemplo, el acceso a agua segura. Definitivamente, poner sobre la agenda el acceso a agua segura va a permitir, uno, mejorar salud, tener el agua para producir mejor, para darle valor agregado de repente o poder tener algún emprendimiento. Evidentemente va a reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil. Entonces el agua es un tema central y que no vemos que efectivamente haya una política acelerada de coordinación con los gobiernos regionales y locales para cerrar esas brechas de acceso a servicios como en el caso del agua. Lo segundo, creo que es importante en esa misma línea el señalar que se tienen que desarrollar estrategias nuevamente que permitan el trabajo colectivo de los diferentes sectores y dar la alerta ahí cuando se requiere. Yo hoy escuchaba las declaraciones del ministro en la tarde en un medio de comunicación explicando un poco que ha sido importante fortalecer los programas sociales, que ha sido importante transferir algunos recursos, dar mayor presupuesto, pero nos seguimos quedando en los paliativos. Cuando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se creó, no se creó para gestionar programas sociales, se creó para avanzar en el cierre de brechas de pobreza, de anemia, de desnutrición y de todas aquellas condiciones que hacen que la población esté excluida. Y por lo tanto, el liderazgo de la política social es fundamental y creo que ahora tocaría
que no solo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino la presidencia del Consejo de Ministros. Hay algo que no todo el mundo conoce, pero existe un comité interministerial de asuntos sociales, la famosa CIAS, que viene desde hace décadas en nuestro país. La CIAS, que es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, la preside el primer ministro, y es donde se tienen que desarrollar y plantear este tipo de discusiones que generen compromisos y políticas intersectoriales para que se puedan implementar estrategias que reduzcan básicamente el acceso a servicios, esas brechas en acceso a servicios, pero también con estrategias específicas y con rendición de cuentas de lo que se le encarga a cada ministerio. En su momento hemos tenido una CIAS totalmente activa, con tareas, con productos, y parte de lo que se hizo en su momento, hoy tenemos programas presupuestales que están orientados, por ejemplo, a reducir estas brechas en primera infancia, que son tan importantes, como usted lo ha señalado, uno de los temas, la nutrición vinculada con anemia. ¿Cómo podemos explicarle al público de Buenas Nuevas, Malas Nuevas y en general que Cajamarca esté liderando la lista de departamentos más pobres del país, con un índice de 44.5% de pobreza monetaria? Cajamarca, que tiene yacimientos mineros importantes y cuyo canon en todo caso debería significar prosperidad, crecimiento, y es todo lo contrario. Realmente me ha sorprendido mucho que esto se dé en este reporte. Bueno, Cajamarca viene liderando el ranking de pobreza hace varios años ya. ¿Sí? Hace varios años Cajamarca viene liderando, es el departamento más pobre del Perú en términos de pobreza monetaria, y creo que no solo Cajamarca, sino vemos que hay gobiernos regionales que han pasado de estar en el cuarto, quinto lugar en temas de pobreza y han subido. Pasco acaba de subir, Loreto ha subido, Huancavelica ha subido. Entonces vemos que hay una situación que atraviesa a todo el proceso de descentralización. Tenemos, así como en el gobierno nacional, tenemos también retos a nivel de gobiernos regionales en cuanto al servicio civil, a las competencias y a las capacidades de los equipos técnicos que trabajan en los gobiernos regionales. Hay un cambio, me parece, en varios gobiernos regionales, como el caso de Cajamarca, por ejemplo, donde la nueva gestión regional ha planteado estrategias, por ejemplo, para cerrar pronto brechas en temas de agua, tanto para consumo como para riego. Hay un plan, hay una hoja de ruta que está trabajando el gobierno regional. Hay otra intervención vinculada fuertemente con trabajo con primera infancia, reducción de desnutrición crónica infantil y anemia, sobre todo poniendo énfasis en este tema de agua que acabamos de señalar. Entonces, los gobiernos regionales tienen 2 años, ya están en su segundo año de gestión, y esperaríamos que esto que se está señalando y que se tiene que contratar personal calificado, capacitado, que efectivamente sume a una adecuada gestión. Estaba el lunes en el espacio con el ministro de Energía y Minas y los gobernadores. Tuve la oportunidad de hacer una presentación en ese espacio, en la asamblea, y uno de los temas que salió, por ejemplo, estaba vinculado a que son más de 52.000 millones de soles, decía el ministro de Energía y Minas, que habían sido transferidos por transferencias vinculadas a Energía y Minas a los gobiernos regionales, y no veíamos grandes cambios con relación al acceso a servicios básicos. Y eso está vinculado a corrupción, está vinculado a ineficiencia y a falta de capacidades. Entonces acá hay otra línea que el gobierno no debe descuidar. Acaba de darse un cambio en la gestión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Ya se venía impulsando todo el proceso del tránsito del servicio civil en muchas entidades públicas. Ojalá que ese compromiso que asumió la presidenta Boluarte cuando entró al gobierno y en su política de gobierno de fortalecer el tránsito del servicio civil y fortalecer la Autoridad Nacional del Servicio Civil sea una realidad, porque ya han cambiado en este corto tiempo 3 personas dirigiendo la Autoridad del Servicio Civil, y si servir no se fortalece y no trabaja de la mano con economía y finanzas para lograr un tránsito ordenado y que tengamos cada vez mejores funcionarios y más capacitados para gestionar estos recursos que son escasos pero que llegan a los gobiernos regionales y a los diferentes ministerios, pues vamos a seguir lamentándonos año a año, sobre todo en desmedro de la calidad de vida de nuestros compatriotas en los diferentes puntos de nuestro país. Complicadísimo, complicadísimo. Señora Bustamante, usted nos menciona, y me parece que en el comentario
le cae la responsabilidad a la presidenta, por supuesto, como jefa del gobierno. Y exministra también. Exacto, ese punto me parecía clave. Dina Boluarte fue una cuota directamente política en la cabeza del MIDIS durante el gobierno de Pedro Castillo. Hoy no se escucha palabra del ministro Julio de Martini, ¿eh? No ha habido una sola reacción y le pido que nos acompañe a escuchar al ministro de Economía, el señor José Arista, que hoy dio una respuesta en un tono que para algunos es indignante, para otros dicen, bueno, si lo dice el ministro, pudo haber sido así. Textualmente dijo, la sacamos barata. El ministro Arista dijo que esto pudo haber sido peor, ¿no? Vamos a escuchar esta reacción que tuvo el ministro de Economía ante las cifras de pobreza. Estamos con Paola Bustamante, ex ministra MIDIS, comentando esta situación. La única forma de recuperarnos y además recuperarnos, a mí me gustaría que regresemos a lo que teníamos hace muchos años atrás, cuando teníamos 20% de pobreza, y ojalá podamos tener incluso mucho menos. Pero para eso la única solución en verdad es que crezcamos, y la única forma de crecer, gracias a los buenos precios internacionales, es que nos organicemos como país y hagamos las cosas bien. Se había planteado un crecimiento del 3%, es decir, ¿esto en cuánto va a contribuir justamente a que se reduzcan los índices de pobreza? No, este año yo creo que vamos a reducir pequeños dígitos, no voy a ser tan optimista como para pensar que en un solo año vamos a reducir de 29% a 20%, yo creo que reduciremos 1 o 2 puntos, pero lo importante es que no nos desordenemos, que este año tenemos un crecimiento de, yo diría, más de 3%, no quiero dar un número exacto, pero lo que tenemos que crear son las bases, los fundamentos, para que los próximos años crezcamos a tasas superiores a 5%. La única forma que nosotros tenemos para combatir la pobreza de manera sostenible es evidentemente incrementar nuestra tasa de crecimiento, y para ello tenemos que ponernos de acuerdo todos los peruanos respecto a las grandes reformas que hay que hacer, respecto a las buenas decisiones, al buen gobierno, y tratar en la medida de lo posible de abrir más la economía al contexto global, ¿no? Pero ¿qué autocrítica puede dar, ¿no?, con respecto a estos índices? Porque estamos hablando que hemos aumentado la pobreza incluso a niveles de pandemia. Mire, si uno mira el año pasado ha sido un año complicado, diría yo, porque hemos sido víctimas de varios hechos que han afectado tremendamente a la economía. Comencemos en primer lugar con estos problemas que se realizaron, esos disturbios que se generaron en el primer trimestre, ¿no? Eso nos ha afectado un poco, y el otro tanto lo hizo los problemas climáticos, incluyendo el huracán, incluyendo las enfermedades para las aves, la gripe aviar, y sumado todo eso, en verdad suma más de 2%, y la verdad es que creo que la hemos sacado barata solamente decreciendo un 0.5%, porque esos problemas, por ejemplo, climáticos, ¿a quién ha afectado? A la pesca. Le voy a dar un dato muy sencillo. El año pasado nosotros hemos pescado, digamos, en anchoveta, aproximadamente 6.000 toneladas de anchoveta. Este año, ya en estos 15 días que va de pesca, desde el 15, de abril, ya se ha pescado más de 1 millón de toneladas de anchoveta. O sea, la verdad... A ver, escuchábamos ahí algunos comentarios del ministro de Economía. Ha salido barata esta circunstancia, pero también dijo hoy Morgan Quero, ministro de Educación, que si no se aplicaban los programas sociales que se han aplicado durante este tiempo, quizá la pobreza en estos momentos sería del 39%. Así se lo preguntó, lo respondió cuando le hablábamos sobre la implicancia del trabajo de la presidenta Dina Boluarte cuando en su momento era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cómo toma estos comentarios? Bueno, en primer lugar, creo que lamentablemente el ministro de Economía viene dando en diferentes espacios y medios de comunicación, en algunos casos, algunos comentarios no tan felices respecto a cuando quiere dar algún mensaje. El decir que, como usted me ha transmitido, este mensaje de que salió barato el tema, ¿no?,
eso no piensa ni siente la población que está viviendo con menos de 446 soles, que son los pobres, o con 251 soles al mes. Yo creo que por respeto a la población, a estos 9,8 millones de peruanos, hay que tener mucho cuidado en cómo uno comunica esta situación, que no es menor, porque todos los días están padeciendo las inclemencias del clima, que ya comenzó. Hemos visto el frío en nuestro país, en la capital, en la zona más urbana. Sin embargo, también creo que es importante que efectivamente, cuando el ministro dice tenemos que ponernos de acuerdo y hacer que las cosas funcionen, la pregunta es ¿quiénes tienen que ponerse de acuerdo? Tiene que ponerse de acuerdo el gobierno para hacer sostenibles las decisiones que toma. ¿Sí? Tiene que ponerse de acuerdo el gobierno con el Congreso para hacer reformas adecuadas que sumen al desarrollo del país y no que retrocedan. Las normas que últimamente el Ejecutivo deja pasar, promulga, aprobándose el Congreso, lo que está generando es zozobra, está generando desincentivo a la inversión privada, y lo que se señala es necesitamos generar empleo porque necesitamos que haya inversión. Y no hay inversión si es que sigue el Congreso aprobando y el Ejecutivo en silencio de normas como las que se aprobaron, donde la minería ilegal sigue creciendo, se destaca militares a la zona de Patás y terminan volando una segunda o tercera torre el día de día. Entonces, eso denota definitivamente que no está clara la estrategia ni a quién se refiere con liderar, ponerse de acuerdo y poner orden. Lo segundo, y para cerrar en la pregunta que ustedes me hacían, sí, los programas sociales de transferencias monetarias, como por ejemplo el programa Contigo, el programa Juntos y el programa Pensión 65, son programas que suman para transferir recursos y que la situación de los pobres extremos o pobres no sea peor de la que estamos. Pero esa es nuevamente es un paliativo temporal y no puede ser la estrategia del gobierno, porque con programas sociales no se sale de la pobreza. Entonces, se apuesta para generar que no estén en peores condiciones de las que está la población, pero la salida no son crear más programas sociales, es mayor inversión privada, mayor generación de empleo, focalización de las estrategias y sobre todo tenemos que generar confianza en el país, que haya mayor inversión, y el tema del fortalecimiento de la institucionalidad es fundamental y estamos más bien en flanco retroceso. Entonces creo que son temas que que se tienen que hacer una autocrítica y comenzar a avanzar porque el Perú está, en vez de avanzar, retrocediendo en este aspecto. No podemos generar más desconfianza para las inversiones, y si la pobreza crece, ¿sí?, hay más demanda de la población válida y van a generarse conflictividad. Y por lo tanto, nuevamente volvemos a este círculo donde no salimos. Entonces, necesitamos un gobierno que lidere, que plantee una estrategia y que rápidamente comunique, porque lo que siempre se ha hecho es que después de que sale el jefe del INEI en conferencia de prensa técnica, le corresponde salir al gabinete, principalmente al ministro de Economía, al ministro de Inclusión Social, a dar las explicaciones, a plantear las alternativas, porque esto no es algo nuevo. El gobierno ya sabía que la pobreza se iba a incrementar y no tenía que esperar a que salga la cifra de pobreza para recién reaccionar. Entonces creo que demandamos acción rápida del Estado.